¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien, gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual empezaremos a platicar acerca del Swim. Anteriormente, si requeríamos recuperar información de un producto o de cualquier otro objeto, lo hacíamos utilizando las ventanas de diálogo. Para ello invocábamos a los métodos de la clase OptionPaint para poder crear este tipo de ventanas, y esto hasta cierto punto nos puede ayudar siempre y cuando únicamente deseemos recabar un solo dato. Ya cuando tenemos múltiples datos a recabar, hacerlo creando múltiples ventanas de diálogo ya no sería lo más práctico. Sería muy tedioso a la hora de agregar la información y en algunas ocasiones podría ser un tanto confuso. Para solventar este problema utilizaremos los componentes que nos ofrece el paquete Java Swing. Únicamente crearemos una sola ventana. Dentro de esta ventana podemos agregar uno o más componentes de tipo JLabel, de tipo JTextField, de tipo JButton. Por el momento yo únicamente agregué dos etiquetas, dos cajas de texto y dos botones, pero podemos agregar más componentes sin ningún inconveniente. Y esto es mucho más práctico que tener múltiples ventanas de diálogo. Pero en sí, ¿qué es el Swim? Viene siendo un conjunto de componentes implementados para crear interfaces gráficas de usuario. La abreviación en inglés sería GUI, que significa Graphic User Interface, agregando interactividad y funcionalidad de gráficos enriquecidos en las aplicaciones Java. Una de las ventajas de utilizar esta solución es que el look and feel o la apariencia de nuestra ventana tendría el mismo aspecto en Windows, en Solaris o en Linux. Antes del Swim se utilizaba AWT, sin embargo los componentes que nos ofrece este paquete son más pesados. Aunado a esto, toman la apariencia del sistema operativo. Por esta razón se incluyó el paquete Swim para solventar los detalles que se encontraban con los componentes AWT. Respecto a las características que tenemos con los componentes del Swim, estos incluyen botones, hasta paneles divididos y tablas. Una segunda característica es que las clases pertenecientes al paquete Java Swim empezarán con la letra J, por ejemplo JButton, JCheckbox, JLabel, JTextField, etc. Y para el manejo de eventos, los componentes de Swim se estarían apoyando del paquete AWT. Cuando comentamos manejo de eventos, nos referimos a las acciones que estarían realizando nuestros componentes. Por ejemplo, al presionar el botón, estaremos guardando esa información en una lista. Entonces realizamos una acción y esa acción se conoce como evento. Para que se entienda mejor, crearemos un programa para el siguiente video y ver, entre otras cosas, el funcionamiento de los eventos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para poder crear una ventana con múltiples componentes? Crear un contenedor. Si no tenemos un contenedor, no podemos agregar componentes como botones, etiquetas, cajas de texto u otros elementos. Y un contenedor no es más que una clase que permite agregar otros componentes, por ejemplo JButton, JTextField. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Anteriormente yo mencionaba como JButton o JTextField, pero en realidad sería JButton o JTextField. Hecho este paréntesis, continuamos. Y entre los contenedores, aquí cometí un error, en lugar de componentes sería contenedores. Encontramos JFrame, JDialog, JPan, JScrollPaint, y uno de los más utilizados sería el JFrame, y esta es una clase de Swim que permite crear ventanas y sobre estas ventanas agregar componentes. Nuestro contenedor, como lo habíamos comentado hace unos instantes, sería una ventana, y dentro de esta ventana ya podemos agregar componentes, por ejemplo una etiqueta de texto, una cajita de texto, un botón, etcétera, en el número de componentes. Y así es como nosotros podemos trabajar con la paquetería de Java Swim. Para que no se extienda tanto este video, lo dejamos hasta aquí. Para el siguiente ya empezaremos a crear nuestro contenedor y agregar componentes a este contenedor. Muchas gracias por habernos acompañado.